Hace 2000 años, en las arenas de Galilea, un carpintero pronunció palabras que dividirían al mundo para siempre. Pero entre las líneas de lo que conocemos, entre los textos que sobrevivieron y los que fueron condenados al olvido, existe una pregunta que susurra desde las sombras de la historia. ¿Y si las enseñanzas más profundas nunca llegaron completas a nuestras manos? En los concilios del siglo IV, cuando emperadores y obispos decidieron qué verdades merecían ser recordadas, algo quedó enterrado bajo el peso del dogma. Algo que vibra aún en los textos gnósticos, en los evangelios prohibidos, en las tradiciones que la ortodoxia intentó borrar. Durante siglos, Oriente y Occidente han guardado sus secretos en templos separados. Uno habla de un alma que renace, vida tras vida, tejiendo su karma en el telar del tiempo. El otro promete una resurrección gloriosa, un cuerpo restaurado al final de los días. Ambos caminos parecen irreconciliables, como el agua y el fuego, como la luz y la sombra. Pero en las antiguas sinagogas donde Jesús enseñaba, en las comunidades judías del primer siglo que conocían los textos de Enoc y contemplaban la transmigración de las almas, estas fronteras no existían. Los esenios meditaban sobre el retorno del espíritu. Los fariseos debatían sobre la resurrección de los justos. Y en medio de ellos, un maestro hablaba en parábolas que guardaban capas de significado más profundas de lo que nos atrevemos a imaginar. Esta noche, las certezas se desvanecen como arena entre los dedos, porque existe una posibilidad que la historia oficial nunca contempló. Una síntesis que reconcilia lo que el tiempo separó. ¿Y si ambas doctrinas son verdaderas? ¿Y si resurrección y reencarnación no son enemigos doctrinales, sino hermanos de un mismo misterio? Dos facetas de una verdad tan vasta que ninguna tradición pudo contenerla completa. En los silencios entre las escrituras, en las palabras que Jesús dejó sin explicar, en los textos que desaparecieron cuando las llamas consumieron la biblioteca de Alejandría, yace una respuesta, y esa respuesta podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la muerte, el alma y el destino eterno de la conciencia humana. Hay preguntas que la humanidad ha susurrado en la oscuridad desde el principio del tiempo. Preguntas que se elevan como incienso en templos olvidados, que resuenan en cuevas sagradas, que vibran en los labios de moribundos y recién nacidos por igual. ¿Qué sucede cuando el corazón deja de latir? ¿A dónde va eso que llamamos alma, ese susurro de conciencia que nos hace ser quienes somos? Durante milenios, dos grandes respuestas han emergido de las profundidades del pensamiento humano. Dos visiones del destino que nos aguardan más allá del último suspiro. Y entre ellas, un abismo que parecía imposible de cruzar. En los templos de Oriente, entre el humo de sándalo y las campanas tibetanas, los sabios enseñaban que la muerte no es un final, sino una puerta. El alma, decían, viaja a través de innumerables existencias, vistiendo cuerpos como vestiduras que se desgastan y se renuevan. Vida tras vida, el espíritu desciende al mundo material para aprender, para purificarse, para quemar el karma acumulado en vidas anteriores. Esta es la reencarnación, el eterno retorno, la rueda del samsara que gira sin cesar hasta que el alma alcanza la iluminación. En los Vedas más antiguos, en los sutras budistas, en las enseñanzas de Pitágoras, que bebió de fuentes orientales, esta verdad se proclamaba con la certeza de quien contempla el sol. Pero en Occidente otra visión tomó forma bajo los cielos del Mediterráneo. En las sinagogas de Judea, en las primeras comunidades cristianas que se reunían en secreto bajo la amenaza de Roma, se hablaba de algo diferente. La resurrección, proclamaban, la promesa de que al final de los tiempos, cuando el último día llegue y las trompetas suenen, los muertos se levantarán de sus tumbas. No como espíritus etéreos o almas incorpóreas, sino con carne y hueso restaurados, glorificados, transformados en una versión perfecta de lo que alguna vez fueron. Esta esperanza ardía en el corazón de los primeros creyentes como una llama inextinguible. Era la promesa que Pablo de Tarso llevaba a través del imperio, la certeza que sostenía a los mártires mientras las llamas consumían sus cuerpos mortales. Y así, dos caminos se trazaron en la historia espiritual de la humanidad. Dos doctrinas que en la superficie parecen contradecirse de forma absoluta, irreconciliable,
Si el alma renace una y otra vez, ¿qué sentido tiene esperar una resurrección al final de los tiempos? Si los cuerpos han de levantarse glorificados en el último día, ¿para qué necesitaríamos regresar vida tras vida? Durante siglos, teólogos y filósofos han levantado muros entre estas visiones, declarándolas incompatibles, obligando a la humanidad a elegir un lado del abismo. Oriente y Occidente, reencarnación y resurrección, como el día y la noche, como el fuego y el hielo, condenados a permanecer separados por toda la eternidad. Pero hay algo que los guardianes del dogma nunca quisieron que supiéramos. En los primeros siglos del cristianismo, antes de que los concilios imperiales decidieran qué textos eran sagrados y cuáles heréticos, antes de que las llamas consumieran bibliotecas enteras de sabiduría antigua, existía una comprensión más amplia. Los primeros cristianos no vivían en una burbuja aislada del mundo. Galilea era una encrucijada de culturas, un punto donde las caravanas de Oriente se encontraban con las legiones de Roma, donde las especias de la India se mezclaban con el vino de Grecia. Las ideas viajaban con los mercaderes, las filosofías cruzaban fronteras con los peregrinos, y las verdades espirituales se entrelazaban como hilos en un tapiz complejo. Jesús mismo creció en este mundo multicultural. Las rutas comerciales que conectaban Jerusalén con Alejandría, con Antioquía, con las lejanas tierras del Indo, no eran solo caminos de mercancías, sino de conocimiento. Los esenios, aquella comunidad ascética que guardaba secretos en las cuevas del Mar Muerto, conocían textos que hablaban del destino del alma en términos que resonarían familiar a cualquier maestro oriental. El libro de Enoc, venerado en Etiopía pero excluido del canon occidental, contiene visiones de múltiples cielos, de transformaciones del espíritu, de procesos que no encajan en la simplicidad de un solo juicio final. Y si Jesús, educado en esta tradición rica y compleja, enseñaba algo más matizado de lo que nos han transmitido, consideremos las palabras que han sobrevivido, incluso en los evangelios canónicos. Cuando los discípulos le preguntan sobre Juan el Bautista, Jesús responde con una declaración enigmática. Él es Elías, el que mindor tuisco de venir. No dice que Juan es como Elías, o que viene en el espíritu de Elías. Dice que es Elías. ¿Acaso no es esto reencarnación expresada con la claridad de quien conoce verdades más profundas? Y cuando los discípulos encuentran a un hombre ciego de nacimiento, preguntan: Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? La pregunta misma revela una comprensión. ¿Cómo podría haber pecado antes de nacer si no existiera en alguna forma previa? Jesús no corrige la premisa, no declara herética la idea, simplemente ofrece otra perspectiva. Los textos gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi en el año 1945, preservaron enseñanzas que la Iglesia oficial había intentado borrar. En el Evangelio de Tomás, en el Evangelio de Felipe, en textos que fueron escondidos en jarras de barro durante 17 siglos, encontramos a un Jesús más místico, más complejo. Un maestro que habla de conocimiento interior, de chispas, divinas aprisionadas en materia, de procesos de purificación que trascienden una sola existencia. Estos no eran textos inventados por herejes tardíos, eran tradiciones primitivas, tan antiguas como los evangelios que conocemos, simplemente inconvenientes para quienes buscaban consolidar poder y control. Y entonces llegó el emperador Constantino en el siglo IV. Los concilios de Nicea y Constantinopla no fueron ejercicios de búsqueda espiritual, fueron operaciones políticas destinadas a unificar un imperio fragmentado. Las doctrinas debían ser simples, uniformes, fáciles de controlar. La idea de que las almas pudieran regresar, de que cada individuo tuviera múltiples oportunidades de crecimiento espiritual, era peligrosa. Amenazaba la autoridad de la Iglesia como único camino de salvación. Y así, en el año 553, el Segundo Concilio de Constantinopla condenó formalmente las enseñanzas de Orígenes, uno de los padres de la Iglesia más respetados, quien había enseñado la preexistencia de las almas. La puerta se cerró. El velo cayó. Y durante 1500 años, Occidente olvidó que alguna vez
consideró estas posibilidades. Pero el alma humana no olvida tan fácilmente. En cada generación, místicos y visionarios han tocado ese velo, han sentido la verdad que palpita detrás. Santa Teresa de Ávila hablaba de experiencias que trascendían el tiempo lineal. Místicos sufíes describían el alma viajando a través de estaciones de purificación. Incluso en la cábala judía, la doctrina del Gilgul, la transmigración de las almas, se preservó en secreto, susurrada de maestro a discípulo, guardada como un tesoro demasiado precioso para exponerlo a ojos profanos. La verdad, como el agua, siempre encuentra una manera de filtrarse a través de las grietas del dogma. Hoy estamos en un momento único en la historia humana. Las fronteras que separaban las tradiciones espirituales se han vuelto porosas. Los textos antiguos están disponibles para quien tenga curiosidad de buscar. Las experiencias cercanas a la muerte se documentan y estudian con rigor científico, revelando patrones que resuenan tanto con visiones de resurrección como con memorias de vidas pasadas. Los niños que recuerdan existencias anteriores son investigados por universidades prestigiosas, sus testimonios verificados con datos históricos imposibles de conocer. Y en medio de este despertar, una pregunta emerge con urgencia renovada. ¿Y si nunca tuvimos que elegir? ¿Y si la división entre resurrección y reencarnación fue un error histórico, un malentendido que fragmentó una verdad más vasta? El velo entre dos mundos no es un muro de piedra, sino una cortina de niebla. Y cuando nos atrevemos a caminar a través de ella, cuando dejamos atrás las certezas impuestas por concilios antiguos y dogmas heredados, descubrimos algo asombroso. Quizás estas doctrinas no son enemigas sino aliadas, dos aspectos de un proceso más grandioso de lo que cualquier tradición singular pudo capturar. Quizás el alma viaja y retorna, aprende y evoluciona, hasta que llega el momento de una transformación final, una resurrección que no niega el viaje, sino que lo corona. Quizás Jesús, ese carpintero de Galilea que caminaba entre mundos, intentó enseñarnos exactamente esto. Y quizás, después de 2000 años de división, finalmente estamos listos para escuchar. Imagina por un momento las rutas comerciales del primer siglo. Caravanas interminables serpenteando desde las montañas del Himalaya hasta los puertos del Mediterráneo, transportando no solo sedas y especias, sino ideas que transformarían el mundo. La ruta de la seda no era simplemente un camino de mercancías, era una arteria viviente por donde fluían filosofías, cosmologías, técnicas de meditación y verdades espirituales que viajaban de boca en boca, de maestro a discípulo, cruzando desiertos y montañas como semillas llevadas por el viento. Para cuando Jesús caminaba por los polvorientos senderos de Galilea, estas ideas orientales ya habían echado raíces profundas en el suelo del pensamiento judío. Los años perdidos de Jesús han intrigado a investigadores durante siglos. Los evangelios canónicos guardan un silencio absoluto sobre el período entre sus 12 años, cuando asombró a los doctores del templo, y sus 30, cuando emergió del desierto para comenzar su ministerio. 18 años sin registro, 18 años envueltos en misterio. Las tradiciones orientales, preservadas en monasterios tibetanos y textos antiguos de la India, cuentan una historia diferente. Hablan de un joven llamado Isa, que viajó hacia el este, que estudió en Benares y Rajgriha, que aprendió las escrituras védicas y debatió con brahmanes sobre la naturaleza del alma. Estos textos, descubiertos por el explorador ruso Nicolás Notovich en el monasterio de Emis en el siglo XIX, describen enseñanzas que resuenan inquietantemente familiares con los sermones posteriores del Nazareno. Pero no necesitamos viajar hasta el Tíbet para encontrar huellas de influencia oriental en el judaísmo del primer siglo. Los esenios, aquella comunidad ascética que vivía en las orillas del Mar Muerto, practicaban rituales de purificación, meditación contemplativa y abstinencia que reflejaban prácticas yogis con precisión asombrosa. Vestían de blanco, evitaban el sacrificio de animales, creían en la inmortalidad del alma y su preexistencia antes del nacimiento. Sus manuscritos, escondidos en cuevas durante 2000 años,
revelan una cosmología compleja donde las almas descienden desde reinos celestiales para habitar cuerpos terrenales. ¿Acaso no es esto esencialmente la doctrina hindú del Atman, encarnándose en Maya, el mundo de la ilusión? El libro de Enoc, considerado escritura sagrada por los primeros cristianos, pero posteriormente excluido del canon, contiene pasajes que parecen arrancados de textos budistas sobre el karma. Describe cómo las almas son pesadas según sus acciones, cómo existen diferentes niveles de existencia celestial y terrenal, cómo el destino del alma se determina por la pureza alcanzada en la vida. Enoc viaja a través de 7 cielos, cada uno representando un estado de conciencia más elevado, un concepto que encuentra ecos perfectos en las descripciones budistas de los planos de existencia. Estos textos circulaban ampliamente en la Judea del primer siglo, eran leídos, estudiados, debatidos en las mismas sinagogas donde Jesús enseñaba. Y entonces están las palabras del propio Jesús, esas declaraciones enigmáticas que los teólogos ortodoxos han intentado explicar durante siglos sin reconocer la posibilidad más simple. Cuando Nicodemo viene a visitarlo de noche, Jesús le dice: «En mí no es verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». La palabra griega anoden puede traducirse tanto como de nuevo o desde arriba. ¿Casualidad lingüística o doble significado intencional? Jesús continúa: «Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es». Una distinción clara entre el cuerpo temporal y el espíritu eterno, entre la forma perecedera y la esencia inmortal que la habita. El episodio de Juan el Bautista y Elías merece una contemplación más profunda. En el Evangelio de Mateo, Jesús no deja espacio para interpretaciones metafóricas. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Los discípulos entienden perfectamente lo que esto significa, tanto que en otro pasaje preguntan directamente: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Jesús responde confirmando que Elías ya ha venido, y ellos comprenden que habla de Juan. Esta no es una venida en el espíritu de, sino una identificación directa, un alma que ha retornado en un nuevo cuerpo. ¿Cómo explicar esto sin la doctrina de la reencarnación? Los evangelios gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi, en Egipto, preservaron enseñanzas que la ortodoxia consideró demasiado peligrosas para sobrevivir. En el Evangelio de Tomás, Jesús habla de cómo existíamos antes de nacer. Cuando erais uno, os hicisteis dos, pero cuando os hayáis hecho dos, ¿qué haréis? El Evangelio de Felipe describe el proceso de descenso del alma al mundo material y su eventual ascenso de regreso a la unidad divina, un concepto que refleja perfectamente el ciclo de samsara y moksha de las tradiciones orientales. Estos textos no fueron escritos siglos después por herejes descarriados. Datan del segundo siglo, contemporáneos con algunos evangelios canónicos, representando corrientes de pensamiento cristiano primitivo que fueron silenciadas por decreto imperial. Orígenes de Alejandría, uno de los teólogos más brillantes del cristianismo temprano, enseñaba abiertamente la preexistencia de las almas. En el siglo III, cuando la Iglesia aún no había consolidado su dogma, Orígenes escribía sobre cómo las almas existían antes de sus cuerpos, cómo cada espíritu tenía una historia anterior al nacimiento físico. Citaba las palabras de Jesús, los textos hebreos, la filosofía platónica, que a su vez había bebido de fuentes pitagóricas influenciadas por el pensamiento oriental. Clemente de Alejandría, su maestro, hablaba del cristianismo como la culminación de todas las filosofías, como una síntesis que incluía las verdades preservadas tanto en Grecia como en la India. Esta apertura desapareció cuando el cristianismo se convirtió en religión de Estado. La doctrina judía del Gilgul Neshamot, la transmigración de las almas, nunca desapareció completamente. Los cabalistas medievales la preservaron, enseñando que las almas pueden regresar para completar tareas inacabadas, para reparar daños causados en vidas anteriores, para alcanzar niveles de perfección espiritual imposibles en una sola existencia. Blel, Zohar,
texto fundamental de la Cábala, escrito en el siglo XIII pero conteniendo tradiciones mucho más antiguas, describe en detalle cómo funciona este proceso. Rabinos venerados, estudiosos del Talmud, místicos respetados, todos aceptaban esta enseñanza como parte integral del judaísmo esotérico. ¿Y acaso Jesús, educado en la tradición judía, versado en las Escrituras, no habría conocido estas enseñanzas? Los terapeutas de Alejandría, comunidad judía descrita por Filón en el primer siglo, practicaban una vida contemplativa que combinaba estudio de las Escrituras con técnicas meditativas sorprendentemente similares a las de monjes budistas. Filón mismo, contemporáneo de Jesús, escribía sobre el alma preexistente, sobre su descenso al cuerpo como si entrara en una prisión, sobre la necesidad de purificación para retornar a su origen divino. Estas ideas circulaban libremente en el mundo judío, helenizado donde el cristianismo nació. No eran importaciones extrañas, sino parte del paisaje intelectual y espiritual de la época. Cuando Pablo escribe sobre el cuerpo como templo del espíritu, sobre despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, sobre morir y renacer en Cristo, utiliza un lenguaje que habría resonado profundamente con cualquiera familiarizado con las doctrinas orientales del renacimiento espiritual. Su conversión en el camino a Damasco, esa experiencia de muerte del ego y resurrección de una nueva identidad, refleja el proceso de iluminación descrito en textos budistas sobre el despertar. Pablo no estaba inventando conceptos nuevos, estaba expresando verdades universales en el lenguaje de su tradición específica. Los padres del desierto, aquellos primeros monjes cristianos que se retiraron a las arenas de Egipto y Siria, desarrollaron prácticas contemplativas que los historiadores han comparado con el yoga y la meditación budista. La esicasmo, la tradición ortodoxa de oración contemplativa centrada en la repetición del nombre de Jesús sincronizada con la respiración, es funcionalmente idéntica al mantra yoga. Estos monjes buscaban la teosis, la unión con lo divino, un concepto que refleja el samadhi hinduista o el nirvana budista. ¿Coincidencia o reconocimiento de verdades espirituales que trascienden fronteras culturales? La historia que nos han contado presenta al cristianismo como una revelación única, nacida en aislamiento, sin precedentes ni paralelos. Pero la evidencia histórica cuenta otra historia. Muestra un Jesús inmerso en un mundo donde las fronteras entre Oriente y Occidente eran porosas, donde las ideas viajaban con la misma fluidez que las mercancías, donde la sabiduría de la India se encontraba con la profecía hebrea en las calles de Jerusalén. Sus enseñanzas sobre el renacimiento espiritual, sobre la naturaleza eterna del alma, sobre la necesidad de múltiples transformaciones para alcanzar la perfección, no surgieron de la nada. Eran ecos de una verdad más antigua, una sabiduría perenne que diferentes culturas habían expresado en diferentes idiomas, pero que señalaba hacia la misma realidad profunda sobre la naturaleza de la conciencia y su viaje eterno. Hay una imagen que ha obsesionado a místicos de todas las tradiciones: la mariposa. Primero existe como oruga, arrastrándose por la tierra, limitada a 2 dimensiones, incapaz siquiera de imaginar el cielo. Luego se encierra en la oscuridad de la crisálida, experimentando una muerte que no es muerte, una disolución total de su forma anterior. Y finalmente emerge transformada, con alas que desafían la gravedad, capaz de percibir dimensiones de existencia que antes eran impensables. Esta metamorfosis no es una metáfora arbitraria, es un mapa del viaje del alma que ambas doctrinas, reencarnación y resurrección, intentan describir desde ángulos diferentes. Durante siglos hemos tratado estos conceptos como enemigos irreconciliables, como si la verdad debiera elegir bando en una guerra teológica inventada por concilios políticos. Pero, ¿y si la contradicción solo existe en nuestra comprensión limitada? ¿Y si somos como ciegos tocando diferentes partes de un elefante, cada uno, insistiendo que su percepción parcial es la totalidad del animal? La reencarnación describe el proceso, el viaje del alma a través de múltiples experiencias, el aprendizaje acumulado en el aula de la existencia material.
La resurrección describe el destino final, la transformación última cuando el espíritu ha completado su educación en los planos inferiores. No son contradictorias, son complementarias, dos capítulos del mismo libro cósmico. Considera la estructura misma de la realidad tal como la entiende la física cuántica moderna. Las partículas existen en estados de probabilidad hasta que son observadas, colapsando entonces en una realidad específica. La conciencia del observador literalmente crea la realidad observada. ¿No es esto exactamente lo que las tradiciones espirituales han enseñado durante milenios? El alma proyecta su conciencia en el mundo material, colapsando posibilidades infinitas en una vida específica, en un cuerpo particular, en circunstancias únicas diseñadas para facilitar exactamente las lecciones que necesita aprender. Vida tras vida, la conciencia regresa, eligiendo nuevos escenarios, nuevos desafíos, refinando gradualmente su capacidad de manifestar amor, sabiduría y compasión. Pero este ciclo no es eterno en el sentido de interminable. Las tradiciones orientales hablan de moksha, de nirvana, del momento en que el alma se libera de la rueda del renacimiento. El cristianismo habla de la resurrección en el último día, cuando los muertos se levantarán glorificados. ¿Y si ambos describen el mismo evento desde perspectivas temporales diferentes? Para el alma individual, atrapada en la percepción lineal del tiempo, la liberación llega cuando ha completado su viaje de purificación a través de múltiples vidas. Para la conciencia divina, que existe fuera del tiempo, todos los momentos son simultáneos, y la resurrección final es simplemente la perspectiva desde la eternidad de todas las almas alcanzando su destino glorificado. Los cabalistas enseñan que cada alma debe completar 613 rectificaciones, correspondientes a los 613 mandamientos de la Torá. Una vida humana promedio apenas permite trabajar en unas pocas de estas correcciones. Por lo tanto, el alma debe regresar una y otra vez, cada encarnación enfocándose en aspectos específicos de su desarrollo espiritual. Pero eventualmente, cuando todas las rectificaciones están completas, cuando el alma ha alcanzado la perfección para la cual fue diseñada, ya no necesita regresar. Este es el momento de la resurrección individual, cuando el espíritu purificado se reviste de un cuerpo glorificado, una forma que refleja perfectamente su esencia divina refinada a través de eones de experiencia. Santa Teresa de Ávila describió el alma como un castillo con muchas moradas, cada una representando un nivel más profundo de unión con Dios. El viaje a través de estas moradas no es algo que pueda completarse en 70 u 80 años de vida mortal. Requiere experiencias vastas, perspectivas múltiples, la sabiduría que solo viene de haber vivido como rey y como mendigo, como víctima y como victimario, como maestro y como estudiante. Cada vida es una morada diferente en el castillo del alma. Cada encarnación nos acerca más al centro donde reside la presencia divina. Y cuando finalmente alcanzamos ese centro, cuando nos fundimos completamente con la luz que siempre hemos sido, entonces experimentamos la resurrección verdadera. Las experiencias cercanas a la muerte documentadas por investigadores contemporáneos revelan patrones consistentes que iluminan esta síntesis. Las personas reportan revisar sus vidas completas, no solo la actual, sino a veces vislumbres de existencias anteriores. Describen encuentros con seres de luz que les ayudan a evaluar su progreso espiritual, no con juicio, sino con amor comprensivo. Muchos regresan con el conocimiento de que vendrán de nuevo, que aún tienen trabajo por hacer, lecciones por aprender. Pero también hablan de un destino final, de un momento en que el ciclo se completa y el alma alcanza un estado de ser tan elevado que la encarnación física ya no es necesaria. ¿No es esto exactamente la síntesis entre reencarnación como proceso y resurrección como culminación? Jesús habló en parábolas porque las verdades más profundas no pueden transmitirse en lenguaje literal. Cuando enseñaba sobre la semilla que debe caer en tierra y morir para producir fruto, abundante, ¿hablaba solo de agricultura?
Cuando describía al hijo pródigo que abandona la casa del padre, cae en la degradación y finalmente regresa transformado, era simplemente una historia moral. Estas parábolas son mapas del viaje del alma, descripciones veladas de cómo la conciencia divina desciende a la materia, experimenta la separación y eventualmente retorna a la unidad, enriquecida por todo lo vivido. La semilla es el espíritu que se entierra en cuerpos sucesivos. El hijo pródigo es el alma experimentando vidas en el exilio de su verdadero hogar. El regreso glorioso es la resurrección. La ciencia de la conciencia está comenzando a alcanzar lo que los místicos siempre supieron. Estudios sobre memoria celular en receptores de trasplantes revelan que la información no se almacena solo en el cerebro. Investigaciones sobre campos morfogenéticos sugieren que existe un nivel de realidad donde toda experiencia se registra, accesible bajo ciertas condiciones. La física cuántica demuestra que la materia es fundamentalmente información organizada por conciencia. Si la conciencia es primaria y la materia secundaria, entonces la supervivencia de la conciencia más allá de la muerte física no es milagrosa, sino inevitable. Y si la conciencia sobrevive, ¿por qué no podría expresarse de nuevo en nueva forma hasta que alcance su potencial completo? La doctrina de la resurrección corporal siempre ha enfrentado preguntas difíciles. ¿En qué edad resucitamos? ¿Como niños, adultos, ancianos, con las cicatrices y limitaciones de nuestro cuerpo terrenal o en forma perfeccionada? Pablo intentó responder hablando de cuerpos espirituales, formas glorificadas que trascienden la carne. Pero esto plantea la pregunta: ¿qué determina la forma de ese cuerpo glorificado? La respuesta emerge cuando entendemos que el cuerpo resucitado es la cristalización de todo lo que el alma ha llegado a ser a través de todas sus experiencias. No es la restauración de un cuerpo físico particular, sino la manifestación de la esencia espiritual refinada a través de múltiples vidas. En el budismo tibetano existe el concepto del cuerpo arcoíris, el yalus, alcanzado por maestros que han completado su trabajo espiritual. Al morir, sus cuerpos físicos no dejan cadáver, sino que se disuelven en luz, a veces dejando solo uñas y cabello. Esto no es mitología, sino fenómeno documentado por testigos contemporáneos. ¿No es esto esencialmente resurrección, la transformación de materia densa en forma de luz? Y estos maestros alcanzaron tal estado después de vidas de práctica, a menudo recordando encarnaciones anteriores como parte de su linaje espiritual. Su transformación final valida tanto el proceso de renacimiento que los llevó allí como la resurrección gloriosa que corona su viaje. La verdad que emerge es más vasta y más hermosa que cualquier dogma singular. El alma es eterna, su origen y destino son divinos. En su descenso a la materia, se viste de múltiples formas, habita múltiples cuerpos, acumula experiencias a través de lo que percibimos como vidas separadas, pero que desde la perspectiva de la conciencia eterna son simplemente escenas en una obra maestra cósmica. Cada vida es una oportunidad para crecer, para sanar, para manifestar más plenamente la naturaleza divina que siempre ha sido nuestra esencia. Y cuando el viaje se completa, cuando hemos aprendido todas las lecciones, cuando hemos amado suficientemente, cuando nos hemos convertido plenamente en lo que siempre estuvimos destinados a ser, entonces experimentamos la resurrección verdadera, no como restauración de un cuerpo antiguo, sino como revelación gloriosa de lo que siempre fuimos en potencia y ahora somos en actualidad. Quizás Jesús sabía esto. Quizás sus enseñanzas más profundas nunca fueron registradas porque los escribas no podían comprender lo que estaba diciendo. Quizás en conversaciones privadas con discípulos preparados, bajo las estrellas de Galilea, habló de cosas que los concilios posteriores declararían heréticas. Pero la verdad no puede ser destruida por decreto político. Persiste en textos escondidos, en tradiciones esotéricas, en las experiencias de aquellos que han tocado el velo entre mundos. Y ahora, en este momento de despertar global, cuando las fronteras entre tradiciones se disuelven y la sed de verdad auténtica supera el miedo al dogma,
finalmente podemos contemplar la posibilidad completa. No necesitamos elegir entre resurrección y reencarnación. Podemos abrazar ambas como aspectos de una verdad más grande sobre el viaje infinito de la conciencia hacia la plenitud de su ser. Podemos honrar la sabiduría tanto de Oriente como de Occidente, reconociendo que diferentes culturas preservaron piezas diferentes del mismo mosaico divino. Y podemos vivir con la certeza de que la muerte no es final, sino transición, que cada vida es preciosa porque contribuye al desarrollo eterno del alma, y que el destino que nos aguarda es más glorioso de lo que podemos imaginar actualmente. Si este viaje a través de las fronteras del misterio ha resonado en tu interior, si has sentido el eco de verdades que tu alma ya conocía, considera suscribirte para continuar explorando juntos los límites entre lo conocido y lo eterno. Y en los comentarios, si te sientes llamado a compartir, cuéntanos, ¿has experimentado momentos que parecen trascender esta vida? ¿Sueños que se sienten como memorias de otro tiempo? ¿Conexiones inexplicables con lugares o personas que sugieren vínculos más profundos que el presente? Cada experiencia compartida ilumina el camino para otros que caminan este sendero de búsqueda. Porque al final, todos somos peregrinos en el mismo viaje eterno hacia casa.